A veces una mirada lo dice todo. Un silencio es en realidad un grito de aniquilación. Y a veces, la traición de la persona que más amas es la ruina de años de sueños que has construido. Este vídeo no es solo una historia de amor, sino de la confianza rota de miles de personas. Asterisco. Özge Yağız, una de las actrices más comentadas de Turquía, ha estado en las noticias en los últimos años no solo por sus proyectos sino también por su vida privada. Pero ahora esa imagen de niña pura en la pantalla ha quedado atrás. A los ojos de sus fans, Özge no es solo una actriz, se ha convertido en un símbolo de traición, cambio y pérdida de valores. Su sensacional relación con Burak Berkeyakgul quedó expuesta con esos besos secretos que comenzaron en las calles de Capadocia. Sin embargo, lo verdaderamente impactante fue que aún no había terminado oficialmente su relación con Gökberk Demirci cuando aparecieron estas imágenes. Del mismo modo, Burak aún no había roto con ira. Gökberk permaneció en silencio, pero sus fans no se quedaron callados, y ahora expresan el resentimiento, la ira, la decepción y la fe que han acumulado a lo largo de los años en este vídeo. Este vídeo no está lleno solo de chismes, prensa sensacionalista o imágenes reveladoras. Este vídeo trata sobre el colapso de un amor, la transformación de un personaje y, sobre todo, es la historia de los valores que una mujer abandonó por la fama. La deslealtad de Özge hacia Gökberk, su rápido y contradictorio romance con Burak, no solo decepcionó a sus fans, también les mostró lo que significa perder a un ser querido. De la serie de televisión Yemin a Safir, una aventura actoral que va de la claridad a la tormenta, está ahora en el centro de un debate moral y ético. Bueno, realmente, ¿debe un actor ser fiel únicamente a su papel? ¿O debería también inspirar confianza con su postura ante la vida? ¿Son la fama y el éxito más valiosos que el honor? ¿Esas imágenes eran realmente solo una escena o el verdadero rostro de la vida? Te lo revelamos todo en este vídeo. Imágenes, documentos, comentarios de los fans y todos los detalles te esperan en este vídeo. No olvides suscribirte, dar me gusta y compartir tus opiniones con nosotros en los comentarios. Porque esta historia no se trata solo de Özge, Burak y Gökberk. Esta historia trata sobre cómo corazones que estaban fuertemente unidos se rompen en pedazos. Muchos fanáticos dicen que han seguido la carrera de Özge con gran atención desde los primeros días de la serie Yemin. Sin embargo, según las acusaciones, aún no había terminado su relación con Gökberk Demirci cuando fue sorprendida tomándose de la mano y besando a Burak en las calles de Capadocia. Al mismo tiempo, Burak Berkeyakgul no había roto con ira. Los fanáticos señalan que estos conflictos plantean preguntas sobre la sinceridad emocional de Özge. Es contradictorio que Özge describa su relación con Burak como amor a primera vista, pero al mismo tiempo diga, éramos solo amigos. Algunas fotos que surgieron de la relación de Özge con Burak generaron una gran reacción de los fanáticos en las redes sociales. Sobre todo las imágenes del hotel y las tomas íntimas fueron interpretadas por algunos como infidelidad. Según muchos fans, estas imágenes son mucho más que una relación colegial. Los colegas no se toman de la mano ni se besan en público, dijo un seguidor, argumentando que estas imágenes estaban mucho más allá de los límites de una actuación. Gökberk no merecía esto. Uno de los sentimientos más frecuentemente expresados es el profundo respeto y tristeza que se siente por Gökberk Demirci. Los seguidores describen el final de la relación que Gökberk había mantenido con devoción durante años como humillante. El silencio de Gökberk durante el proceso de separación es considerado por muchos un signo de nobleza. Gökberk no merecía que Özge estuviera en ese estado, dice un fiel espectador, que la apoya diciendo, ella siempre se mantuvo honesta, se mantuvo callada, pero nunca fue expuesta. Zafiro y la imagen sacudida. Los papeles que Özge Yağız interpretó junto a Burak en la serie de televisión, Safir, son otra dimensión de la historia. Algunos fanáticos dicen que se sienten demasiado incómodos al ver esta producción. Quienes comentaron que Özge en Yemen ha sido reemplazada por una mujer completamente diferente, ponen en tela de juicio los límites de la actuación. El ascenso de Safir a la fama con escenas de amor y el corto final de la serie están siendo interpretados por los fanáticos como una falta de fundamento moral. Un comentarista usa la frase: actuar no es una profesión de burlarse de las personas y los cuerpos. Nunca más lo apoyaré. La reacción más llamativa, sin duda, se encuentra en la siguiente frase: nunca volveré a apoyarlo sin Gökberk. Este sentimiento se lee no solo como una decepción, sino también como el fin de una era.
Los fans que dicen que ya no puede ser leal a Özge afirman que ella ha sido perfilada como mentirosa, estafadora y oportunista. Estos comentarios son un indicio de una gran desconfianza no solo hacia su vida privada sino también hacia su arte. ¿Qué premio puede exonerar a quien perdió su honor por la fama y el dinero? Este es quizás el resumen de toda la discusión. Los aficionados ahora piensan que los premios que recibió Özge no valen nada porque lo que realmente se perdió fue la confianza. Lealtad eterna a Gökberk. Gökberk Demirci está en este caos. Mantiene su silencio y postura. Solo con esta actitud sigue teniendo un lugar en el corazón de miles de personas. Según él, la vida, la familia, los hijos y el amor son sagrados, y sus fans argumentan que es un hombre que protege estos valores. Gökberk Demirci ha estado alejado de las pantallas por un tiempo. El hecho de que no haya actuado durante casi 2 años no es una coincidencia para sus fans, sino un retiro consciente. Su silencio resonó más fuerte que las palabras. Su postura noble, cuando se yuxtapone con las relaciones turbulentas y las imágenes escandalosas de Özge, crea una contradicción. A los ojos de sus seguidores, Gökberk es un hombre de principios, tranquilo pero profundo, que no compromete sus valores. Quienes lo conocieron dicen, es como un hombre cuyo corazón permaneció en silencio incluso mientras estaba vivo. Y muchos creen que transmitió su decepción a través de la mirada, sin ponerlo en palabras. Si un hombre permanece en silencio es porque está profundamente herido o porque se ha dado cuenta de que ya no vale la pena hablar por nadie. Un comentario de un fan. Las manos que antes lo aplaudían ahora se apartan con decepción. Las escenas de Özge en la serie Safir, combinadas con escándalos de la vida real, se convirtieron en un camino sin retorno para muchos fanáticos. La claridad, inocencia y sentido de lealtad que mostró en la serie Yemin se han borrado por completo después de las escenas agresivas en Safir y su relación abierta con Burak. Nos engañó, escondió su verdadero rostro tras una figura inocente. Pero despertamos. Monitor de juramento. El resentimiento de los fans hacia él no es por celos. El problema es que Özge no está actuando, sino que en realidad usa esos roles como escudo para ocultar su insinceridad. La respuesta a esta pregunta entre los fans es casi unánime. No. Porque la actitud de Özge se considera una elección y no un error. Y las preferencias, con el tiempo, se convierten en carácter. Ahora resulta difícil volver atrás y ver a Özge como era aquel primer día. Especialmente teniendo en cuenta su historia con Gökberk. Le creí, lloré con él, reí con él. Pero nos traicionó, por dinero, fama, oportunidades. Esto es una traición. Comentario del espectador. Hay miles de aficionados que han declarado abiertamente que nunca volverán a apoyar a Özge. Pero esto no es por odio. Al contrario, surge de un resentimiento profundo. Todavía siguen a Gökberk, lo apoyan y atribuyen significado a su silencio. Y tal vez un día quieran ver una historia en pantalla donde renazca ese verdadero amor, esa intimidad y esa confianza. Pero Özge ya no es el héroe de esa historia. Un trono construido con amor fue destruido por la traición. Y ahora solo queda un nombre en cenizas. Una historia ha terminado. Pero sus cicatrices permanecen. Hoy no solo estamos enamorados, hablamos de una traición, de un silencio, de una tormenta oculta en el silencio. Esto no fue solo un acontecimiento sensacionalista. Fue un grito silencioso contra aquellos que habían olvidado lo valioso que es amar con honor. Gökberk permaneció en silencio. Pero sus fans no pudieron silenciarse. Özge fue aplaudido. Pero ahora el tono de ese aplauso ha cambiado. Y Burak era una chispa en la sombra, justo en el medio del fuego ahora. Fama, dinero, alfombras rojas, premios. Son todas etiquetas. Pero el carácter, la lealtad, la moralidad, son huellas que no se pueden borrar. ¿A quién encontraste correcto en esta historia? ¿Dónde empezó la traición? ¿Y cuánto influye realmente la vida privada de un actor en su carrera? Comparte tus ideas con nosotros en los comentarios. Índice hacia abajo. ¿A quién apoyas? ¿Quién te decepcionó? ¿De quién es la herida más profunda en esta historia? Suscríbete, porque esto no es solo un vídeo. Fue una confrontación, un recordatorio, un espejo de la realidad. Y no todos se atreven a mirarse en este espejo. No olvides compartir, porque este vídeo debe llegar a alguien. Debería abrirle los ojos a alguien. Debería recordarnos las escenas en las que algunas personas dicen, lo vi pero lo ignoré. La lealtad es una elección. Y callar ante alguien que no la merece es ser cómplice de una traición. Recuerda, no hay un solo lado de la historia. Pero hay un lugar donde tu corazón se detiene.